Año 2013, el periodo de tiempo que muchos definen como algo clave para un nuevo paso en la monarquía y justo antes de la abdicación de Juan Carlos I en el rey Felipe. En ese verano ocurren muchas cosas rodeadas de misterio, en concreto la huida de Leticia en plenas vacaciones, abandonando a Felipe y a sus hijas en Mallorca. Sin embargo, en septiembre todo volvió a la normalidad. El año 2013 es también el año en el que su hermana Telma Ortiz se casa con Jaime del Burgo, una celebración en la Posta Vecchia de Italia que el propio Jaime alquila, haciendo un desembolso bastante grande y del que se filtraron fotos donde aparece con la pareja. Lo que os voy a mostrar ahora es un audio de la época del periodista paparazzi Antonio Montero, mostrando su extrañeza ante el comportamiento exhibido por este triángulo que ahora cobra relevancia con el libro de Jaime Peñafiel. ¿Se vienen curvas o no? Ya estaríamos entrando en unos terrenos que irían más allá de ese supuesto divorcio que se iba a dar ese año y algo más. Empezamos. Bueno, es un más que un run run, ¿no? O sea, aquí hay a los periodistas que nos dedicamos a este asunto, a mí me cuesta trabajo hablar de los sentimientos de las personas y de las relaciones personales y de las relaciones de alcoba, ya ni te cuento. O sea, es difícil estar en la vida de las personas, ¿no? Lo que sí es una evidencia para mí y hasta ahora, para mí es desde el principio toda esta relación es una relación compleja, donde sí entiendo que hablar ya de amor o no amor y todas esas cosas es mucho, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo, pero es una relación de intereses, de estrategias, desde el principio, ¿no? Una cosa, yo no sé cómo explicarlo. Yo tengo mucha información del inicio de la relación, de otras relaciones de la princesa, y entonces yo no soy psiquiatra ni psicólogo, ni sé muy bien cómo se mueven ciertas cosas, pero sí hay un run run. Bien, fijaos, Antonio Montero está en un programa de un canal generalista, esforzándose para ver cómo cuenta la información, cómo tiene que contarla. Habla algo más de la relación de los reyes de España, está hablando de estrategias, está hablando de intereses. ¿Qué hay detrás de todo esto? Estamos hablando, el contexto en el que habla Antonio Montero es de esa boda de Telma Ortiz y Jaime del Burgo en la Posta Vecchia. ¿Qué vio Antonio Montero? La rumorología en Madrid, ahí, por lo que hemos comprobado que se ha publicado en diferentes libros, es que algunas personas eran conocedoras de unos datos que no debían salir a la luz. Antonio Montero parece que, bueno, pues tiene algo de... está como intentando relacionar las piezas del puzzle con esa información que aparecía en los mentideros, pero de la que mucha gente era consciente, al menos si atendemos a ese artículo de Raúl del Pozo, que os he sacado ya en 2 vídeos. Bueno, pues la cosa, cómo se presenta la información, cómo se quiere mostrar, qué se quiere decir. Vamos a seguir oyéndolo. Pero sí hay un run run del temperamento, del carácter de ella, de algo. Yo no he querido nunca entrar en este tema porque como te digo, oye, cada uno arregla en su casa las cosas como puede, pero ayer en concreto, digamos una confirmación más de las muchas confirmaciones que voy teniendo, me hablan ya de que la familia, incluso la familia concretamente de Leticia y en su entorno más próximo, hablan de que realmente la situación entre ellos emocional y de pareja es muy difícil, que tienen desencuentros muy sonados, incluso ya en lugares públicos, incluso sobre todo cuando hacen reuniones con amigos, la actitud, el tratamiento. Concretamente yo os lo conté ya aquí, os avancé un poquito sin querer profundizar demasiado en eso en el día de la boda de Telma, donde cuando ellos ven que están los fotógrafos, pues que era inevitable porque bueno, pues hubo fotógrafos que quisieron ponerse demasiado cerca. Crisis, discusiones en público, todo esto ha salido, todo esto lo hemos venido publicando, pero todo aparece a partir de 2013.
¿Casa con las fechas que da Jaime del Burgo? Bueno, realmente es un periodo muy misterioso. En este sentido nos tendríamos que centrar más que en Leticia, en esa pareja de Telma, la hermana, y de Jaime del Burgo. En cualquier caso, aquí de lo que se está hablando, y esto se ha publicado, no hay ningún tipo de problema, desde 2013 parece que ocurre algo que iba a derivar en divorcio o no. ¿Qué pasó en esa boda en Italia, en la Posta Vecchia? Concretamente yo os lo conté ya aquí, os avancé un poquito sin querer profundizar demasiado en eso en el día de la boda de Telma, donde cuando ellos ven que están los fotógrafos, pues que era inevitable porque bueno, pues hubo fotógrafos que quisieron ponerse demasiado cerca, se les vio, y entonces la actitud, el reportaje que vimos de aquella boda era pues muy, donde se les veía con mucha complicidad a los príncipes dándose de comer, llevándose los platos, todo eso, pues eso cambió radicalmente, y lo digo porque conozco a gente que estaba allí, que estaba invitada a la boda directamente, y que vivió aquello, y que en el momento que se hace de noche, se apagan las luces y ellos proyectan desde el hotel, les ponen, porque piden expresamente los novios que a ver cómo pueden, digamos, neutralizar las fotografías, nos ponen una fila de focos que nos apuntan hacia nosotros, con lo cual la luz de la cámara ya es imposible que pueda medir, y a partir de ahí la actitud que tuvieron ellos es muy diferente. Esto ya Pues dicen que es el mismo año, pero que en esa boda se respira complicidad. Leonor y Sofía en esos momentos eran unas niñas, pero sí es verdad que se publicó un extenso reportaje. Luego Jaime del Burgo arremetió contra la prensa del corazón, en concreto contra los paparazzi, los definió poco menos que como terroristas informativos, y aunque no le faltaba razón en sus afirmaciones, pues choca con esas fotos que pudimos ver en la Posta Vecchia, donde aparece Jaime del Burgo hablando prácticamente con todo el mundo, con Felipe, con Leticia, con Paloma Rocasolano, aparece de la mano de Leonor, e incluso, bueno, pues lo podemos ver pues en bañador, porque estaban ahí, se supone que en una zona privada, pero que me extraña mucho cómo salió todo eso, por qué alguna revista se atrevió a publicarlo. ¿Era para dar imagen de normalidad? La actitud que tuvieron ellos es muy diferente. Esto ya me lo contaron en su día, ahora me lo han contado con un poco más de detalle, y incluso los príncipes no cenan sentados en la misma mesa. Llega un momento en el que Leticia, que por cierto me dicen que fuma, que yo desconocía que fumara, y de hecho creía que era antitabaco total, sí sabía que era muy fumadora en su juventud, pero ella fuma bastante, incluso bebe. Y hay un momento de la cena donde, no, bueno, quiero decir, es que no quiero decir más que eso, solo quiero decir que bebe copas, que bebe, creo, concretamente, que bebe completamente vodka, y que incluso se llega a enfadar muchísimo porque se acaba el vodka que ella toma. Me gusta. Bueno, esto yo personalmente pienso que es una exageración, es el chascarrillo que tiene que sacar un poco el titular, ¿vale? Pero yo creo que aquí lo que está intentando decir Montero, dentro de que le cuesta mucho dar la información, es que a Leticia se le vería de alguna manera nerviosa, ¿no? Quiere ponerla en una situación de ansiedad en la que de alguna manera se tendría que desahogar, o fumando o bebiendo, que no pasa nada porque además es que era una celebración, estaban de fiesta y además en un lugar supuestamente privado. Es que es el asunto con todo esto, porque salen imágenes de la Posta Vecchia, unas imágenes que salieron en portada en una revista, un amplio reportaje grabado por paparazzis y con la consiguiente queja de Jaime del Burgo, directamente realizando un editorial para el diario El Mundo. A mí me llama eso bastante la atención. Estaba Leticia nerviosa en las fotos, que ahora después os mostraré. No se la ve, se la ve normal. Al menos no sé si sabía que le estaban mirando los paparazzi, pero desde luego la situación es surrealista con todo lo que se está contando ahora. Tienen una crisis en verano, pero luego van a una boda donde aparenta normalidad. Felipe hablando tan normal con Jaime del Burgo, Leticia también. Es la boda de Telma, una boda millonaria, porque según el libro de Jaime Peñafiel, que ahí ha patinado un poco, dice que costaron 10.000 euros por día y persona.
Creo que la boda se celebró durante 3 días. Otros dicen que no. Entre los invitados, esta fuente de Antonio Montero, no la pongo en duda, pero es que solo había 30 personas y del círculo más íntimo de la pareja, es decir, de Thelma y de Jaime del Burgo. Iría gente de la familia de Jaime e iría gente de la familia de Thelma, pero de los que aparecen en las fotos, yo por ejemplo, no sé si fue, me lo podéis poner en comentarios porque a lo mejor me falta información, Jesús Ortiz, su padre, y Ana Togores no asistieron. Tampoco asistió Carla Vigo, la sobrina de Thelma, la hija de Erika. Los únicos que vemos ahí son Felipe, Leticia, las 2 niñas y Paloma Rocasolano. Y un montón de gente que yo personalmente no soy capaz de distinguir dentro de todo ese cuadro. Seguimos con el audio. Bueno, ya, pero la despedida, me comentan que en la despedida el príncipe se va a acostar pronto sin decir ni adiós y hay un momento de la cena donde él dice, también, Antonio yo me Montero, voy. Yo desconozco todo esto que estás contando, no tengo ninguna información, pero a mí no me extraña que en una pareja, con la situación que están viviendo en estos momentos, desde que empezó el tema Urdangarín, desde no sé qué. Es que todo eso está minando muchísimo, claro, Leticia. Que haya más tensión, que los nervios estén más a flor de piel. Porque ves peligrar la empresa, no, claro. Y porque hoy están viviendo una situación muy difícil. Bueno, es que es muy fuerte esto último, es muy fuerte y ahora os explicaré por qué. Lo último no me refiero a lo de Montero, ¿vale? Que dice que el rey Felipe se va sin decir adiós, no dice absolutamente nada. ¿Había tensión en la pareja? Pues por todo lo que se publicó probablemente. No desde luego por el caso Urdangarín y Cristina, que eso seguía otra vía paralela, pero había algo cociéndose en los mentideros de Madrid. Según las publicaciones que yo he consultado y de las que llevo dando cuenta en los últimos vídeos, en el libro de Rebecca Quintans, que es esta señora que ha lanzado este rumor tan insidioso sobre el rey Felipe, insidioso y yo me atrevo a decir que hasta falso, porque es la única publicación en la que yo he encontrado esos rumores sobre el rey y que además con los datos que se han dado algunas cosas se pueden demostrar muy fácilmente que no son verdad. Pero en el libro de Rebecca Quintans sí aparece que la monarquía estaba bajo peligro en el año 2013 con una serie de movimientos de Leticia que levantan sospechas sobre unas informaciones que manejaban poderosos de la información en esos momentos. Cuando digo poderosos de la información me estoy refiriendo a dueños de o directores de medios o dueños de editoriales a los que una persona les habría pasado cierta información que relacionaba a Jaime del Burgo con Leticia. En el libro de Rebecca Quintans habla de mensajes de chantaje. ¿Chantaje de palacio o chantaje a palacio? Ahí está la clave un poco de todo esto. Casa Real no habla, la estrategia de comunicación es el silencio y dejar que todo pase. Pero aquí si se pudo llegar a eso es porque habría algo de escándalo. Nos tenemos que remontar un poco a la época. Había salido el escándalo de Olvido Hormigos con la filtración de ese vídeo, algo que nadie pudo parar. Se condenó en su momento y al final ella tuvo que hacer de tripas corazón porque a pesar de conseguir órdenes judiciales para retirarlo, el vídeo se subía diariamente y a día de hoy incluso sigue estando. ¿Estamos hablando de ese tipo de chantaje o estamos hablando de otra cosa? Lo que es cierto es que aquí esto va más de un lío amoroso o un lío extramarital. Y yo con cada cosa que estoy leyendo me estoy dando cuenta de que Jaime del Burgo va a tener que aportar muchas pruebas y mucho contexto para quedar como el bueno de la película. En este sentido, y ya digo que los libros no son sospechosos, critican a Leticia, critican a la monarquía, pero es que a Jaime del Burgo no lo dejan bien. Un testimonio llega a hablar de él, un compañero suyo, a fuente que alude uno de los libros, como una persona, bueno, pues ciertamente cuanto menos fluctuable. Lo de fluctuable lo pongo yo, porque dice una cosa un poco más heavy.
Pero como veis, en el año 2013 se dio todo. ¿Qué sabía Antonio Montero? Bueno, pues Madrid es un hervidero, ¿vale? Esto pueden decir, no, es información que manejaban unos poderosos. No, al final todo se termina filtrando de alguna manera. Y en esos momentos podría haber rumores insidiosos, insisto en esta palabra, en este adjetivo, que va más allá de lo que pueda decir un paparazzi. Es verdad que Antonio Montero se le puede considerar, él ha estudiado además periodismo, sabe escribir textos, es una persona culta que ha leído un libro, no se corresponde un poco con el rol general de lo que podemos entender como un paparazzi, que suele ser un buscavidas capaz de vender a su abuela o colarse en la casa de alguien para fotografiarle en plena enfermedad del cáncer, que eso lo hemos visto. No, Antonio Montero es un poquito más serio y es que además es monárquico y de derechas. Entonces, ¿qué no estaba intentando contar Montero? Hay mucho misterio y los artículos que hablan de la época, como el de Raúl del Pozo, lo único que añaden es un poquito más de intriga. Estas son algunas imágenes de la boda de Thelma Ortiz y de Jaime del Burgo, efectivamente en 2013. No hay nada que haga sospechar, bueno, si cogemos las fotos, a ver, se ven de lejos, les está dando el sol. ¿Leticia parece seria? Sí. ¿Felipe también? Sí. Pero se les ve en situaciones normales. Incluso arriba podemos notar cómo de alguna manera estaban relajados, ¿no? Por decirlo de algún modo. Jaime del Burgo ahí sin camiseta, están en bañador, están como en una especie de balneario. O sea, si yo lo entiendo, querían que la gente, digamos, estuviese a gusto. Pero estas imágenes se filtran, lo cual ya es raro, es muy raro. Es tan raro que normalmente las revistas del corazón no suelen publicar nada de esto. Se publicó como venganza de la reina hacia Thelma y Jaime del Burgo. ¿Por qué no se hizo una prohibición expresa desde Zarzuela? Porque al fin y al cabo estaban en un acto privado. Luego Jaime del Burgo se quejó respecto a esto. Era una manera de, no sé, de parar esos chantajes de los que habla Rebeca Quintans en el libro de 2016. Bueno, pues no lo sabemos. Yo lo que tengo claro es que este audio de Antonio Montero lo que demuestra es que había mucha gente que sabía de todo esto. Todo estalló, qué pasó y sobre todo cómo se arregló. Las voces más oficialistas hablan de la intervención de la reina Sofía entonces para reconciliar a la pareja. Pero ¿es esto verdad o es una muestra más de la historia principal que nos quieren hacer creer desde un punto de vista oficialista? Pues yo, como digo, sigue habiendo muchos enigmas. Lo que sí tengo claro es que en el año 2013 todo estalló por los aires. Algo se rompió y que hubo la intervención de una tercera persona. Rumores son, pero si hay alguien que los certifica, aquí ya tenemos el problema. El asunto es, y yo aquí sí me voy a mojar, es que cuanto más leo, más creo que Jaime del Burgo tiene que tener todo atado y muy bien atado para poder mostrar su verdad, porque de otra manera se daría la vuelta a la tortilla, que es un poco con lo que yo me estoy encontrando. Y prometo dar más datos. Me gusta ser justo y dar todos los enfoques. Y ahora mismo, la versión que da Jaime del Burgo a Jaime Peñafiel se está cayendo por momentos. La intrahistoria está diciendo otra cosa. Y la versión oficial es únicamente paz, intimidad y ya. Una institución que no habla y personas que se aprovechan de ese silencio. Algo así es lo que me está llegando. En cualquier caso, estaré pendiente, como estoy pendiente a los correos que me estáis mandando. Hay uno que me decís que investigue la familia de Jaime del Burgo. Yo creía que era por el rollo político y aquí no voy a entrar en nada de eso. Y me dicen que no, que la familia de Jaime del Burgo estaría en estos momentos bastante disgustada con todo lo que se está pasando y con todo lo que está pasando y con todo lo que se está moviendo. Ojo con esto porque el tema
por mucha defensa que tenga Leticia y por mucho que se quieran cargar a Peñafiel, me parece que no va a parar. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, gracias por estar ahí.